En este tema vamos a comenzar primero viendo cómo definimos una función compuesta, qué es lo que es la función compuesta. Si tenemos un valor t, una variable para nosotros que pertenece a los reales, que físicamente podríamos decir en general que es el tiempo, esta variable independiente, se la suele llamar un parámetro y a través de ella puedo obtener otros dos valores que son los valores x e y que me forman un punto. Para distintos valores de t voy a tener distintos valores de x y de y. Entonces se va a ir generando una curva C cuyo vector posición lo puedo expresar como un vector con primera componente x y segunda componente y. Hasta ahora estamos en el plano, pero si pasamos al espacio, a cada punto x, y, que tiene sus componentes en función de t, podemos obtener una función z, que es una curva que la forman todos los valores de los puntos de la curva C que está en el plano a través de la función z. Esta es nuestra función compuesta que define una superficie que se encuentra en el espacio. Ahora, conociendo lo que es esta función, z como una función de x y de y, a través de esas expresiones donde x e y dependen de t. Vamos a obtener la regla de la cadena, o sea, la expresión de cómo derivo esta función. Hasta ahora, la función compuesta que tenemos es una función compuesta de una variable independiente, o sea, nuestra única variable independiente es t. En este esquema lo vemos, nosotros hemos partido de un valor de entrada de t y pasamos por dos valores intermedios, que son el x y el y en función de t, para llegar a un nuevo valor final, que es el z, que es una función de estos valores intermedios. Entonces, básicamente, tenemos una función de un solo variable independiente. Veamos cómo es la regla de la cadena para esta función. Tenemos que partir de que tenemos una función z que es diferenciable, o sea, tiene todas las condiciones de la función diferenciable, y dos funciones de una variable que son las x y la y que son derivables. Entonces, si nuestra z es una función diferenciable, yo puedo expresar el incremento de ella con esa expresión que ya conocemos. Ahora, dividamos esto en delta de t. Estoy buscando llegar a la definición de derivada, que ustedes saben que es una razón de cambio, una tasa de cambio instantánea. Entonces, ya tengo, o sea, delta z sobre delta t y en los otros términos el delta x sobre t y así sucesivamente. ¿Qué observo en esa expresión? Que el epsilon 1 y el epsilon 2 son infinitésimos en delta de x y delta de y. Y al serlo de esta forma, de esto viene desde la definición de función diferenciable, también lo son en t, porque x e y dependen de t, entonces van a tender a cero cuando el delta de t tiende a cero. Entonces, al tomar límite de esta expresión, esos dos términos tienden a cero directamente, quedándome la expresión que tengo ahí. En esta expresión, ¿qué puedo observar? En el primer término, el límite delta t tendiendo a cero de delta z sobre delta t es la definición de derivada de una función de una variable, o sea, podríamos decir el z'. Y si yo aplico propiedades de límite, me voy a encontrar con que el límite de delta t tendiendo a cero de delta de x sobre delta t, y lo mismo en el caso de y, son las derivadas totales x' e y'. Entonces, la expresión de z', que es la derivada de z respecto a t, que es correcto que sea
una derivada total, porque hemos dicho que la función compuesta depende de una sola variable independiente, es la expresión que tenemos ahí resaltada. Esta expresión nosotros es muy común trabajarla y verla a través de un diagrama de árbol, porque me permite armar esta expresión, tenerla para cualquier cantidad de variables intermedias, cualquier nombre de estas variables, con facilidad, sin tener que desarrollar esta definición que hemos hecho para llegar a la fórmula. En este caso, el diagrama de árbol es el que tenemos ahí expresado, donde yo tengo una función que depende de dos variables de x y de y, y a su vez cada una de ellas depende de t. Y si comparo con la expresión, veo que tengo donde la función depende de dos variables, entonces puedo derivar en forma parcial. Sigo un camino, el camino superior. Cuando estoy en el mismo camino, ahora veo que x solamente depende de t, o sea, tengo una sola flecha, entonces es una derivada total. Y ese camino ahí termina. Voy a sumar otro camino de este diagrama de árbol, y ¿qué observo? F es derivada parcial respecto de y, porque depende de más de una variable, por, continuando cada paso de ese camino, por la derivada total. Ahí ven que armé la fórmula siguiendo el diagrama de árbol. Esta es la comodidad de este tipo de diagramas. Veámoslo en un ejemplo. Si yo tengo esa función, observándola, yo sé que z depende de x y de y. Y si miro los datos, veo que x depende de t e y también. Entonces, siguiendo el diagrama de árbol, yo voy a obtener z', porque tengo una sola variable independiente que es la final en el árbol, y va a ser z de x, estoy en este camino, por x', que es esto. Terminé, voy a sumar el otro camino. Ahí tengo la expresión de la regla de la cadena. Ahora tengo que encontrar todas las derivadas que componen esa expresión, o sea, z de x, z de y, x' e y'. Si reemplazo en la expresión, tengo esta expresión. Si yo la miro, tengo variable x, variable y variable t dentro de esta expresión. Y hemos dicho que la z depende de una sola variable y estoy obteniendo una derivada total respecto de t. No puede quedar esta mezcla de variables. ¿Cómo lo soluciono? Y reemplazando la x y la y por sus valores en esta expresión. Y esta es la expresión de la derivada z'. Avancemos ahora en qué es lo que es la interpretación geométrica de esta regla de la cadena. La rapidez de cambio de z con respecto a t cuando el punto x, y se mueve a lo largo de la curva C, curva con ecuaciones paramétricas x de t e y de t. Es lo primero que dijimos, partimos de un parámetro t que puede representar el tiempo, obtuvimos puntos x e y, cambio de valores de t me daba un cambio de posición de movimiento de este punto y terminaba formando una curva. Y la derivada es cómo cambia esa superficie z respecto al cambio en t, porque cada valor de z se mueve en función de x, y que a su vez se mueve en función de t. Es más fácil verlo desde un ejemplo como el siguiente. Yo tengo la función que representa la temperatura de un punto y ese punto se mueve formando una curva que está descrita por ecuaciones paramétricas que las tenemos ahí. Tengo una función compuesta de una variable independiente que va a representar la temperatura de esos puntos. La temperatura, la expresión de la temperatura, es nuestra superficie en el espacio.
Vamos a derivarla aplicando la regla de la cadena. Ahí tenemos lo que sería la derivada y, por supuesto, reemplazada que nos quede en la variable t. Ahora, esa derivada es como cambia la temperatura respecto al tiempo. ¿Pero dónde? En la posición x e y correspondiente para cada tiempo. Es esa la curva que yo tengo como dato, el movimiento de los puntos, y vamos a pensar en que para un tiempo cero obtengo a través de la ecuación de la curva el valor de x y de y correspondiente para este tiempo cero. Estoy en el punto A de coordenadas 0, 1. Si yo derivo la función, lo que voy a obtener, la parcial de t, me da el valor 6. Eso es la rapidez de cambio de la temperatura respecto al tiempo en este punto A. Si yo elijo a otro tiempo, a otro valor de t, obtengo otro valor de x, otro de y, y el valor de la variación de t. Estoy en este punto B. Tengo una rapidez de cambio negativa. Veamos la imagen de la superficie, o sea, de los valores de temperatura. Y tenemos marcado en el plano XY la curva, donde acá tengo el punto A, y este TA es el valor de la temperatura en el punto A. Y acá tengo el punto B y el valor de la temperatura correspondiente a ese punto. Los valores de la derivada serían cómo cambia la función en un instante de tiempo, cómo cambia, con qué rapidez cambia la temperatura. Avancemos ahora funciones compuestas de varias variables independientes, como la que está expresada ahí, donde la z depende de u, v, w, pero a su vez cada una de ellas depende de x y de y. O sea, tengo una función cuyo diagrama de árbol es de esta forma. Entonces, lo primero que observo en este diagrama de árbol, que la última parte no llego a una sola variable, sino tengo dos variables, en este caso la x y la y. Por ende, no voy a tener derivadas totales, no depende de una variable. Van a ser derivadas parciales, como esta, la z de x. Estoy derivando respecto de la variable x, que llego acá a la variable x, en esta otra posición y en esta. Entonces, en el diagrama de árbol debo buscar, para armar la expresión, la fórmula, que tiene una forma, un teorema con una demostración similar a la que hemos visto para una variable. Interesa es poder armar la fórmula para derivar. Entonces, si yo parto de la función f, tengo una función que depende de tres variables. Entonces, el camino para llegar a x es la derivada respecto de u, y u también depende de dos variables. Entonces, es la derivada de u respecto de x. Hasta ahí llegué a x. La otra derivada no me lleva a x. Más f de b por b de x es el otro camino, y el tercer camino es f de w por w de x, que es la expresión que tengo ahí. Si quiero, puedo obtener la otra derivada parcial de z, que es respecto a y. En este caso, los caminos al principio es igual, f de u, pero u ahora respecto de y. Lo mismo pasa con f de b por b de y y f de w por w de y. Veamos un ejemplo. Nuevamente, lo primero que tengo que hacer, el árbol. En este caso es z, que veo que depende de u y de b. Y a su vez, u, si miro su expresión, depende de x y de y. Lo mismo ocurre con b. Entonces tengo dos posibilidades: la derivada parcial respecto a x y la derivada parcial
respecto a y. Vamos a hacer entonces la de x, siguiendo los caminos que me llevan a x, que son los que estoy resaltando. Entonces, z de u por u de x, porque veo que u depende de dos variables, entonces no es derivada total, insisto en el tema, más el otro camino, que es z de b por b de x. Ahí termina esa derivada. Vamos a hacer la siguiente derivada, z de u por u de y más z de b por b de y. Vamos a hacer el listado de derivadas correspondiente para reemplazar luego en la fórmula. Ahí tengo la expresión de todas las derivadas que necesito. Se los dejo como una tarea a ustedes el reemplazo de las fórmulas y que observen que en la primera expresión estoy derivando respecto a x y estoy usando derivadas parciales. Por ende, en la expresión me tienen que quedar en función de x y de y. O sea que lo que yo voy a tener que reemplazar es en z de u y z de b los valores de u y b. Pasemos ahora a otro tipo de funciones, que son las denominadas funciones implícitas, donde yo tengo una función de x y de y igualada a 0. ¿Con qué característica? Que la y es una función de x. Veamos cuáles son estas funciones. No quiere decir que todas las funciones que yo tengo igualada a 0 son funciones implícitas, porque si observo esto, yo perfectamente puedo despejar y. Entonces, al llegar a esta expresión, tengo directamente la expresión de y, función de x, o sea, una función explícita común. Entonces, esta expresión, a pesar de estar igualada a 0, no la puedo definir como una función implícita. En cambio, veamos esta segunda función acá. Si es una función implícita, tiene que verificar que x cuadrado más, si yo reemplazo lo que es y, que sé que es una función de x, está elevada al cuadrado, y el 1 lo paso hacia el otro miembro de la expresión. ¿Qué estoy observando? Que tengo dos términos elevados al cuadrado, por ende es una suma de valores positivos, sea cualquiera el valor de x. De acuerdo a esta expresión, que me daría un valor negativo, o sea que esta igualdad no se cumple. No puedo de ninguna forma dejar esta expresión simplemente como una función explícita, por lo cual sí es una función implícita. Pero para identificar y asegurar que tengo una función implícita y que puedo derivarla y aplicarle la regla de la cadena, existe un teorema que se llama el teorema de la existencia y unicidad de las funciones implícitas, que me fija las condiciones para poder trabajar con una función implícita. ¿Cuáles son las condiciones? Esas tres: que la función en un punto dado, un punto AB, sea realmente igual a 0, que existan las derivadas parciales de esta función y sean continuas, y que la derivada en y sea distinto de 0. Si están estas condiciones, yo puedo expresar la derivada de la función como menos f de x sobre f de y. ¿Por qué esta expresión? Si yo sé que tengo una función que depende de x y depende de y, pero a su vez que sé que y depende de x. Entonces, desde esta expresión del diagrama de árbol, si aplico la regla de la cadena, a todas las ramas voy a tener f de x. X es la variable independiente. Entonces, la derivada de ella respecto a sí misma es 1 más f de y por y', igualada a 0, porque hemos partido de la función
que está igualada a 0. Entonces podemos decir la derivada de la constante sigue siendo 0. Si yo despejo, me queda menos f de x sobre f de y. Y ahí, y en esta expresión, que es la que tengo recuadrada, se entiende esta condición de que en el punto que yo esté considerando, la f de y debe ser distinta de 0 porque está en el denominador de este cociente. Si tuviera una función de 3 variables, donde ahora la x la hizo las variables independientes y a su vez la z, la tercera variable, depende de x y, o sea que tengo un árbol de esta forma. Al plantear la regla de la cadena, voy a llegar a poder tener dos derivadas parciales de esta forma, la f de x y la f de y con esa otra expresión. Esto me permite calcular las derivadas de una función implícita. ¿Cuál es la interpretación geométrica de la función implícita? Esta función forma una curva cerca del punto AB o x0 y 0 que estoy considerando, que coincide con la gráfica de la función y igual a x en un entorno del punto. Entonces, esta es la gráfica de mi función implícita y en el entorno del punto que estoy considerando son coincidentes prácticamente con la gráfica de y igual a x. Veamos un ejemplo para ir terminando con el tema. Tengo esta función. Lo primero que tengo que hacer es saber si es una función implícita. Entonces, debo plantear la condición de que f en el punto menos pi sobre 2, 0, me dé 0. Viendo estos valores, la primera condición está cumplida. Ahora tengo que obtener la derivada respecto de x. Si observo, la f de x existe y en el punto tiene valor, es continua. Esta condición está cumplida. Ahora veamos la f de y. Este es el resultado de la derivada respecto de y y estamos cumpliendo las condiciones. Existe, es continua y la tercera condición, que la f de y en el punto es distinta de 0, se verifica. En nuestro caso nos da el valor que tenemos ahí expresado. O sea que cumplo con las tres condiciones del teorema, aseguro que es una función implícita y que puedo obtener su derivada. ¿Qué derivada voy a obtener? En este caso tengo la función que depende de x y de y, e y depende de x. O sea que voy a obtener y' igual a menos f de x sobre f de y. Lo que tengo que hacer directamente, como ya tengo los valores en el punto, voy a reemplazar el resultado de esta derivada es 0. Estoy obteniendo el valor de la derivada en el punto considerado. Bueno, con esto llegamos al final de lo que es la aplicación de la regla de la cadena para funciones compuestas y funciones implícitas. Muchas gracias por su atención y será hasta el próximo tema.